confía en el proceso, vas por buen camino. A nosotros nos ha costado bastante en la academia. O sea, Sí. yo recuerdo que pusimos porque nosotros hemos visto, me voy a meter ya aquí, nosotros hemos visto en 1 año y medio, ha sido más o menos todo el temario. Iremos Sí, en 1 año y medio todo el temario, creo. Y sí, al más o año menos. creo que hicimos un post y nos dijo la gente que, hostias, que no íbamos rápido. Ahora bien, ¿cuáles han sido los resultados de la gente que ha seguido durante 1 año y medio? Es que el último tema lo vimos el mes pasado, ¿no? Sí, el mes pasado fue el último. El mes pasado acabamos el último tema. ¿Qué ha pasado? Bueno, explícalo tú mejor. O sea, ha sido pues un nivel de retención muy alto, sobre todo después de los 2, 3 primeros meses. Es decir, yo lo sabía, yo a los chicos se lo dije creo que la primera vez. Dice, mira, esto el primer mes seguramente no sea muy bueno, o sea un poco tal. Al segundo va a ir mejor, al tercero va a ir mejor, al cuarto. Una cosa que es acumulativa completamente. Entonces dije, los primeros 30 días van a ser muy duros. Seguramente los 60 van a ser muy duros, pero a partir de ahí ya veréis cómo todo va a ir diferente. Y a lo hecho está, o sea, había gente que decía, es que los primeros temas me los sé, o sea, que no tengo ninguna duda. Y cuando hacíamos todos los meses la prueba, porque todos los meses hacíamos como una especie de mini examen entre todas las personas que había en primera guardia, y es que daba gusto ver esas correcciones porque era como si que no hay que corregir nada. O sea, a lo mejor había alguna pregunta que podía ser impugnable o algún error así, pero no tenían fallos garrafales. O sea, eran cosas que decían, hostia, este tema que vi de los primeros y me estás poniendo una pregunta chunga y me la sé. Eso a mí me ha sorprendido para bien porque es verdad que se ha dilatado bastante en el tiempo, justo lo que tú dices, y nosotros hacíamos preguntas muchas veces a pillar. De decir, Sí. sabemos ya el nivel que tenéis en este tema, vamos a ver si controláis cada punto, que al final, pues mira, el temario ha sido más o menos por este sentido con ciertas preguntas que dices, esto no es una pregunta de un examen oficial, es una pregunta del opositor, ¿no? Y me ha asombrado el nivel que tenían de decir, no hemos fallado ninguna pregunta o hemos fallado una y encima te la vamos a impugnar. Porque aunque ponga esto, en otra parte hace referencia a esto y se puede contradecir y decir, esto me cago en la puta, chaval. ¿Qué nivel han cogido estos cabrones? Y por esa parte súper orgulloso en ese sentido de decir, joder, que al final es verdad que yo creo que como todo, ¿no? La primera vez que sales a correr te cuesta mucho y dices, no voy a meter el diseño en mi vida. ¿Qué pasa? Que con el temario parece que va por otro lado. Como no te lesionas, ¿no? Como no ves esa Exacto. lesión hasta que no llegas al día del examen, pues vas diciendo, bueno, pues voy rodando. Pero en cambio aquí ha sido como pasito a paso. Los primeros meses, justo lo que tú dices, y además los Exacto. primeros meses era cuanto menos temas había, pero la gente que lo ha mantenido, o sea, ha alcanzado un nivel brutal. Sobre todo se veía bueno, os explicamos un poquito cómo lo hacíamos. Nosotros, Sí, una vez claro. al mes, ¿no? Hacíamos una clase en directo con todos los alumnos que quisieran, se quedaba grabada y dentro de esa clase lo primero que hacíamos era un test de evaluación de todos los temas que habíamos visto. Al principio, pues el primer mes creo que metimos 2 temas, ¿verdad? Sí, metimos 2 temas. Íbamos metiendo más o menos 2 temas De media eran 2. de media 2 temas. Había algunos más largos que juntábamos con partes más de datos puros, pero de media 2 temas y hacíamos un test de evaluación dependiendo del número de temas. Lo máximo que habíamos hecho eran de 25 preguntas. Y poco a poco pues íbamos acumulando temas. Después de ese test se hacía una evaluación, se explicaba el porqué de ciertas preguntas más controvertidas que podían dar lugar a dudas y después pasaba Jesús a analizar cómo íbamos a afrontar tanto cómo se estaba desarrollando la parte de planificación como cómo íbamos a afrontar los siguientes temas, ya que cada tema tenía unas peculiaridades distintas y Sí. podíamos fijarnos en ciertas técnicas de estudio, ya sea pues porque tiene más datos puros, tiene muchos más artículos, es más enrevesada una ley, o porque hay datos que están muy cruzados con otras leyes y después se pasaba a las dudas, a las preguntas que tenía la gente. Con eso creo que lo he explicado bien, ¿no? Sí, sí, esa era la estructura que teníamos en las sesiones, sí. Y al principio había un montón de dudas y poco a poco se iban desvaneciendo, ¿no? Sí, sobre todo que llega un momento en el que también se alcanza como una especie de velocidad de crucero y es simplemente mantenerse en esa constancia, seguir el plan y ir así tema con tema. Obviamente sí pueden surgir más dudas de, hostia, me ha ocurrido esta situación, cómo me adapto a esto que ha ocurrido, cómo me adapto a estos tiempos que tengo de repente, me ha cambiado el turno de trabajo. Era como más bien siempre
de adaptación de tiempo, porque una vez tenían claro cómo tenían que estudiar cada uno de los temas, cómo tenían que seguir, cómo tenían que repasar, ya iban en automático, ya iban solos realmente.